Hola pessoal, vamos a continuar con una historia sobre las ecuaciones diferenciales, ¿no? Y nuestro primer objetivo es sobre estudar las ecuaciones diferenciales do tipo variáveis separables, ¿sí? Aquelas ecuaciones en que es posible, ¿sí?, separar, ¿no? Por un lado, todo en términos de y, y por otro lado, todo en términos de x. Y la idea de resolver esta EDO separable simplemente consiste en integrar ambos lados, ¿sí? Bien, entonces aquí tenemos el caso de una EDO separable, ¿no? Entonces reparen que podemos reescribir este problema de esta forma. Entonces aquí podríamos colocar 1 sobre y más 1 igual a 1 sobre y más 1 veces de y igual a 1 sobre x de x, ¿no? Simplemente este cara que está aquí pasó para dividir, este cara pasó por aquí, y ahora integramos ambos lados. Entonces, integrando ambos lados, vemos que integral de 1 sobre y más y, ya sabemos que es el logaritmo de y más 1 igual al logaritmo de x más una constante. Esa constante también puede representar un logaritmo de otra constante, que también voy a llamar de c, ¿sí? Entonces, la verdad, esto que está aquí sería logaritmo de x más logaritmo de otra constante. Y sabemos que el logaritmo de x más logaritmo de otra constante por propiedades de logaritmos, y eso va a ser igual al logaritmo de x veces c. Entonces, quitaríamos logaritmo de y más 1 igual al logaritmo de x por c. Y cuando dos logaritmos son iguales, los logaritmandos deben ser iguales. De modo que y más 1 será igual a x por c, y de ahí colocando en evidencia y, que depende de x, será entonces x veces c menos 1, ¿no? que representa, que representa vía, vía esta constante c, representa un monte de rectas, ¿no? Un monte de rectas, ¿sí? Al de esta constante c debe ser positiva, ¿no? No puede ser ni cero ni negativo, ¿sí? Porque estoy diciendo que el logaritmo es c, ¿no? Y el logaritmo está definido apenas para números mayores que 0. Bien, entonces este que está aquí sería solución. Y fin de historia. Para el siguiente caso, de nuevo, multiplicamos cruzado, de modo que por un lado conseguimos termos de y y en otro lado termos de x. ¿Sí? Entonces, en el caso, podemos multiplicar, ficaría aquí 1 más 2y al cuadrado, ¿sí?, dividido por y de y, ¿no? Y del otro lado tendríamos simplemente seno de x, ¿no? Ahí integramos ambos lados. Reparen que podemos, antes de integrar, podemos reescribir esa integral, ¿no?, de esta forma. Integral de 1 sobre y más 2y, ¿sí?, igual a integral de seno de x de x, ¿no? Porque simplemente pegamos y, dividimos a cada parcela, ¿no? Y ahora los integramos. Integral de 1 sobre y será logaritmo de y, ¿no?, más y al cuadrado, que sería integral de 2y, ¿no? Esto va a ser igual a integral de seno, que era menos coseno de x más una constante, y pronto. Esa ya sería la solución, ¿no? Una función implícita, ¿no? ¿Sí? No fiquen sorpresos, puede acontecer que aparezcan soluciones, que la solución sea una función implícita. ¿Okay? Seguimos. Aquí tenemos este otro caso, ¿no? Reparen que podemos reescribir esa ecuación diferencial como siendo e potencia 3x multiplicado por e potencia 2y, ¿no? Y de ahí pasamos este cara para este lado, ¿sí?, y iríamos a obtener e potencia menos 2y, ¿no?, veces de y igual a e potencia 3x de x, ¿no? Integrando ambos lados,
¿sí? Teríamos menos 1 sobre 2 e potencia menos 2y igual a 1/3 e potencia 3x mais uma constante. Estou usando aquela consequência, né, da integração por substituição, né? Vimos que integrar, né, de e potência kx, por exemplo, com k constante, isso é igual a 1 sobre k e potência kx, né? É uma constante. Né? En particular para k igual a menos 2 y k igual a, para k igual a menos 2 y k igual a 3. ¿no? Entonces ahí conseguimos esas expresiones. Y pronto. ¿Qué más? Aquí tenemos otro caso. ¿no? De nuevo, reparen que esta primera parcela podemos colocar en evidencia y. Aquí ficará 4 más x al cuadrado de y. Y aquí podemos colocar en evidencia x. X2 más y al cuadrado de x. Y ahora colocamos todo en un lado y y en otro lado x. En un lado izquierdo colocamos y, en un lado derecho colocamos x. O si ustedes pueden también colocar en un lado izquierdo x, en el lado derecho y. Sim, simplesmente é uma questão de padrão. Né? Então, colocando y no lado esquerdo, teríamos y sobre 2 más y al cuadrado de y igual a x sobre 4 más x al cuadrado de x. ¿no? Y ahí integramos, ustedes pueden usar una sustitución, por ejemplo, llamen de u igual a 2 más y al cuadrado. Aquí llamen de u igual a 4 más x al cuadrado. ¿no? Entonces, eso prácticamente sería, corresponde al capítulo de integrales. ¿no? Entonces, integrando eso, ¿sí? iríamos a obtener por un lado 1 sobre 2 logaritmo de 2 más y al cuadrado, como ustedes pueden conferir, y de otro lado 1 sobre 2 ¿no? veces logaritmo de 4 más x al cuadrado. ¿no? Claro que es una constante. ¿no? Ese es una constante, podemos, como vimos anteriormente, podemos considerarlo como un logaritmo de otra constante. ¿no? Entonces podríamos juntar, ¿no? Aquí tendríamos 1 medio logaritmo de 4 más x al cuadrado más logaritmo de c, y por su vez este 1 medio pasa como potencia, ¿eh? propiedades de logaritmos, ¿cierto? ¿Sí? Estoy usando fuertemente la propiedad de logaritmo que era logaritmo de a más logaritmo de b, eso es logaritmo do producto. ¿Sí? Y vale también una propiedad parecida para el caso de la subtracción en términos de cociente. Eso es logaritmo do cociente. Y también había una otra que estoy usando ahora que será propiedad de la potencia. Logaritmo de a potencia eje. Eso es eje veces logaritmo de a para cualquier base. ¿sí? Para cualquier base. Base E, base D, cualquier base. Y como logaritmo natural, es na verdade el logaritmo na base E, ¿no? Entonces también vale esas propiedades para el logaritmo natural. Entonces esto que está aquí va a ser igual a logaritmo, ¿sí? de 4 más x al cuadrado potencia 1 medio más logaritmo de c. Aplicamos propiedad de la suma como producto, ficaría logaritmo de una constante veces 4 más x al cuadrado potencia 1 medio, ¿no? ¿cierto? Y todo eso debe ser igual a también logaritmo potencia 1 medio. ¿no? Entonces, esto va a ser igual a logaritmo de 2 más y al cuadrado potencia 1 medio igual a logaritmo de una constante de 4 más x al cuadrado potencia 1 medio. ¿no? Entonces, eliminamos logaritmos, solo nos concentramos con los logaritmandos y aquí iríamos a obtener 2 más y al cuadrado potencia 1 medio igual a una constante veces 4 más x al cuadrado potencia 1 medio. Podemos, por ejemplo, elevar al cuadrado a ambos lados. ¿no? Y aquí tendríamos 2y al cuadrado, elevando al cuadrado a ambos lados. ¿sí? Elevando al cuadrado a ambos lados, corta, corta, corta y corta. Tendríamos una otra constante al cuadrado, o sea, otra constante, veces
4 más x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y esa es la solución, ¿no? ¿Entendido? Uma equação implícita, né? Aqui dá ainda para fazer mais coisinhas, mas eu que seria a solução. Por exemplo, podríamos dizer que esto que está aqui, né? É igual, por exemplo, a, por exemplo, uma constante vezes 4 mais x al cuadrado menos 2 menos y al cuadrado igual a 0, por exemplo, né? ¿Sí? E pronto. Bem, outro problema. Aqui temos, de novo, né? Temos o caso de esta EDO separável, ¿sí? Separamos por un lado en términos de y, por otro lado en términos de x. Aquí ficaría y más 1 al cuadrado dividido por y veces de y igual a x al cuadrado logaritmo de x, ¿no? ¿Sí? Porque pasé este de y que estaba debaixo para cima, este y que está multiplicando pasa para abaixo, entonces teníamos esto. Aquí teníamos x al cuadrado que pasa multiplicando ao logaritmo de x, ¿no? Entonces, pronto. Entonces ahora integramos ambos lados, ¿sí? Entonces integrando ambos lados, ¿sí? Aquí no está difícil de integrar, porque aquí vos se desenvolven y más 1 al cuadrado, que será y al cuadrado, ¿no? Y al cuadrado más 2y más 1 dividido por y, ¿no? Todo eso de y, igual a integral de x al cuadrado logaritmo de x, ¿no? O sea, lo que está en un lado izquierdo es una verdad de y más 2 más 1 sobre y, ¿no? ¿Sí? Esto que está aquí no está difícil de integrar. Aquí aparece y al cuadrado, aquí aparecerá 2y, aquí aparecerá un logaritmo, ¿no? ¿Y cómo integramos esto? Pues aquí ustedes pueden usar un método de integración por partes, ¿no? Reparen que esto que está aquí es una función, es un producto de una función algébrica vezes una función logarítmica, ¿no? Entonces, quien era u era logarítmica, y consecuente db será a algébrica, ¿no? Entonces, integrando por partes essa expressão do lado direito, né? Então, como fica aqui? No lado esquerdo ficará, então, como já comentei, y al cuadrado sobre 2 mais 2y mais logaritmo de y igual a 1/3 x potencia 3 vezes logaritmo de x menos x potencia 3 sobre 9 mais uma constante. Como já comentei, basta com que vocês usem aqui integração por partes, né? ¿Sí? Integración por partes. Llamen de u igual al logaritmo de x y db sería x al cuadrado de x. Y con eso consiguen integrar esa expresión. Y pronto, esa es la respuesta. Una función implícita, ¿no? Seguimos. ¿Qué más? Reparen que aquí podemos también factorar. Siempre cuando vean este tipo de expresiones, ¿no? Expresiones longas y tal, no se asusten, apenas tente ver si da para factorar. Usualmente esas expresiones longas son las que más rápido se reducen, ¿tá? Entonces, en el caso, reparen que aquí podemos colocar en evidencia x, y más 3 menos y más 3. Aquí también colocamos x para afuera, ficará y menos 2 más 2 veces y, la verdad de 4 veces y menos 2. ¿Eh? O sea, x menos 1 veces y más 3 dividido por x más 4 veces y menos 2. ¿Eh? ¿Sí? Ahora separamos por un lado y, por otro lado x, y aquí ficaría y menos 2 dividido por y más 3 de y igual a x menos 1,
x más 4 de x, ¿no? Integran ambos lados. Integran ambos lados. Y por un lado, ustedes deben obtener menos, ¿sí? Menos, ¿cómo ustedes integran estas caras? ¿No? Ustedes también pueden hacer así también, ¿no? Ustedes pueden hacer así, por ejemplo, ¿no? Ustedes pueden también usar un truquezinho algébrico también, ¿no? Por ejemplo, reparen que ustedes pueden reescribir ese y menos 2 sobre y menos 2. O ustedes pueden dividir, o ustedes dividen, ¿eh? ¿Sí? O ustedes dividen polinomios, o ustedes hacen esta brincadeira también, ¿eh? Ese y menos 2 que está aquí, se también pueden escribir como y más 3, menos 3 y menos 2, ¿no? Simplemente fue adicionado más 3 y menos 3, ¿no? El problema no mudó nada, ¿sí? Misma cosa aquí. Aquí también x más 4, menos 4 y menos 1, ¿no? ¿Sí? Simplemente adicionamos, tiramos 4, ¿no? Mas ¿cuál es la ventaja en eso, ¿no? Aquí la propiedad de frações que usábamos el tiempo todo, ¿no? Que era a más b sobre c, y eso era a sobre c más b sobre c, ¿no? Entonces reparen que esa integral, la verdad sería y más 3 dividido por y más 3, o sea, 1, ¿eh? Menos menos 3 menos 2 menos 5, ¿no? Y más 3, ¿no? ¿Sí? Igualmente aquí, x más 4 divide a x más 4 y también divide a menos 5, o sea, esto va a ser 1 menos 5x más 4 de x, ¿no? Y ahora fico más accesible esa integral, ¿no? ¿Sí? Entonces, integrando de esa forma ambos lados, yo que ahora ya no está misterioso, eso va a ser igual a y, ¿sí? Menos 5 veces logaritmo de y más 3 igual a x menos 5 veces logaritmo de x más 4 más una constante, ¿no? ¿Sí? Y acabó, ¿no? Aquí ya no hay conveniente colocar aquí ya no sería conveniente colocar este c como logaritmo de otra constante, porque ciertamente podríamos juntar estas caras, sí. Mas aquí tenemos y y x, ¿no? Que no están ligados a logaritmos, ¿no? Entonces por ese motivo no va a ser conveniente. Si todo estuviese en términos de logaritmo, ahí sí sería conveniente, ¿no? Para usar las propiedades del logaritmo de una suma como producto o de una subtracción como cociente, ¿no? Aquí no, aquí no es conveniente. Bien, ¿sí? Porque no todo está en términos de logaritmo, por ese motivo. Bien, ¿qué más? Tenemos ahora este otro caso, ¿no? De nuevo, ¿no? Separamos, ¿sí? Colocamos, por ejemplo, reordenamos aquí, reordenamos, significa menos x, 1 más 4 y al cuadrado de x, ¿sí? Ahora separamos, lo caso significaría 1 sobre 1 más 4y al cuadrado de y igual a menos x sobre 1 más x potencia 4 de x, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué que ustedes pueden hacer aquí, ¿no? Aquí ustedes usan una mudanza de variables, ¿no? Para poder integrar ambos lados, ¿no? Se usa una mudanza de variable. Y por un lado, ustedes consiguen 1 sobre 2 arco tangente de 2y, y por otro lado ustedes consiguen menos 1 sobre 2 arco tangente de x al cuadrado, ¿no? ¿Sí? De x al cuadrado. Bien, ¿sí? Porque basta con que ustedes llamen aquí, llamen aquí, por ejemplo, llamen aquí u de 2y, y aquí llamen de, ¿sí? Llamen aquí de u igual a
2y y aquí llamen du igual a x al cuadrado. Entonces, con esas mudanzas de variable, ¿sí? Con u igual a 2y y con u igual a x al cuadrado, consecuentemente du será 2 de y, consecuentemente u será 2x de x, ¿no? Con esas mudanzas de variable, vocês consiguen encontrar esas integrales, ¿sí? Mais uma constante. Só que este problema, na verdade, é un problema de valor inicial, ¿no? Aquí temos unha condición inicial. Cuando x é igual a 1, y é 0. Entón, e como y de 1 é igual a 0, esta condición inicial me va a permitir determinar estas constantes, ¿sí? Entonces sustituimos. Cuando x vale 1, y se lo quitaríamos 1 medio arco tangente entonces de 0, porque y vale 0, 2 por 0 es 0, igual a menos 1 medio arco tangente de 1, más una constante, ¿no? ¿Sí? Arco tangente de 0 es 0, menos 1 medio veces y arco tangente de 1 pi cuartos, ¿no? ¿Sí? Pi cuartos. ¿Sí? 45 graus, né? Tangente de 45 é 1, né? Mais uma constante, então isso quer dizer que a constante, na verdade, é igual a π sobre 8. ¿Sí? Portanto, a solução do problema de valor inicial, porque é uma EDO munido com uma condição inicial, todo esse pacote chama-se problema de valor inicial, ou também abreviado como PVI. ¿Sí? Então, daí a solução do problema de valor inicial será daí a solução do problema de valor inicial será y será un medio arco tangente de 2y, ¿sí? De 2y, correcto, igual a menos 1 medio arco tangente de x al cuadrado más pi sobre 8. ¿Sí? Ok. ¿Qué más? Aquí tenemos otro problema. Repare que podemos reescribir esta EDO como siendo dy dt igual a y menos dy o equivalentemente y veces 1 menos t, ¿no? Donde ahí separamos, ficaría 1 sobre y de y por un lado y por otro lado 1 menos t de t, ¿no? Entonces integramos ambos lados. Por aquí a gente consigue el logaritmo, por aquí a gente consigue t menos t al cuadrado sobre 2 más una constante. Y como esto que está aquí es una condición inicial, cuando x vale 1, y vale 3. ¿No? Y como y de 1 es 3, entonces tendríamos logaritmo de 3 igual a 1 menos 1 al cuadrado sobre 2 más una constante. Eso va a ser logaritmo de 3 igual a 1 menos 1 al cuadrado, que sería 1, o sea 1 menos 1 medio, que es simplemente 1 medio, más una constante. Entonces eso quiere decir, mis amigos, que la constante sería logaritmo de 3 menos 1 medio. Así, a solución do PBI será todo esto que está aquí con constante logaritmo de 3 menos 1 medio. Entonces, así a solución será así a solución do PBI será, ¿sí? Tiene que escribir completo, ¿no?
será logaritmo de y igual a t menos t al cuadrado sobre 2 más el constante, más logaritmo de 3 menos 1 medio. Bien, ¿qué más? Bien, después comenzamos a lidiar con las ecuaciones lineares, ¿no? ¿Sí? Una ecuación lineal de primer orden, ¿sí? Ordinaria, ¿no? Eran ecuaciones de esta forma, ¿sí? Y reparen que si ustedes dividen por A1 dividido por A1 y dividido por A1, entonces aquí corta, entonces iremos a obtener esta otra E de U, ¿no? Esta otra E de U, ¿no? Ya vimos su caso cuando P de X era 0, que serían las E de O's separables, ¿no? Más qué pasa ahora cuando tenemos P de X diferente de 0. Entonces, propiamente dicho, un medio lineal de primera orden, cuyo método de solución pasa por una función llamada factor integrante. Esa función llamada factor integrante será una función que reescribe esta ecuación lineal de primera orden en una otra ecuación diferencial mucho más simple de resolver. ¿Okay? Ese es el objetivo de esta función factor integrante. El objetivo de la función factor integrante consiste en, após multiplicar a E de O a ambos lados pelo factor integrante, iremos a obtener otra E de O. Esa otra E de O será una E de O mucho más simple de resolver apenas integrando ambos lados, como cuando hacíamos integración, como cuando resolvíamos E de O separables. ¿Okay? Entonces veamos cómo funciona esa máquina. ¿Sí? Más es claro que eso todo funciona bonito desde que el coeficiente que acompaña a dy de x sea igual a 1, amigos. ¿Sí? Sea igual a 1. ¿Okay? Porque con eso, una vez identificado P y la función f, en particular una vez identificado la función P, podemos construir la función factor integrante. E potencia integral de P de x. ¿Okay? Entonces, reparen que en este caso no tenemos coeficiente 1 que acompaña a derivada. Entonces dividimos, ¿no? Dividimos ambos lados por x para colocar en esta forma patrón. Vamos a llamar eso de forma patrón. ¿Okay? Entonces colocamos la forma patrón, en el caso dividiendo. Entonces aquí tendríamos x dividido por x, que queda simplemente dy de x más 2x veces y igual a 3x. ¿no? Entonces reparen que esto que está aquí es la forma de y de x más una función que depende de x veces y igual a una otra función. A forma patrón, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en este caso, P de x será 2 sobre x y f de x será 3 sobre x. Entonces anotamos eso. Entonces de ahí, P de x será 2 sobre x y f de x será 3 sobre x. ¿no? Entonces, con esas dos funciones, primero construimos la función factor integrante. Entonces, factor integrante. Factor integrante. Y como era una función u, de forma e potencia integral de p de x, que para nosotros sería e potencia integral de 2x de x, 2 sobre x de x, cuya integral sería e potencia 2 logaritmo de x, ¿no? O equivalentemente e potencia logaritmo de x al cuadrado. Y aquí usamos propiedades de exponencial y logaritmo, ¿no? Como la función exponencial es la función inversa de la función logaritmo y viceversa, entonces exponencial corta con logaritmo. Y eso significa x al cuadrado. ¿Okay?
Então, isso quer dizer que a função fator integrante será nada mais x ao quadrado. Bem, já conseguimos a função fator integrante. Agora, pegamos a função fator integrante, multiplicamos a EDO, no caso, a EDO que está aquí, multiplicamos ambos lados, pero factor integrante, ambos lados, pero factor integrante. ¿Y qué vamos a obtener? Por un lado, colocamos aquí, de ahí multiplicamos a EDO na forma padrão, né? No a EDO original, a EDO que colocamos na forma padrão. Multiplicamos a EDO, voy a llamar aquí de estrella, a EDO estrella pelo factor integrante. ¿Y qué obtenemos? Por un lado, iremos obter, ¿sí? Iremos obter factor integrante multiplicado por todo eso. Que si vocês aplicam distributiva, na verdade, isso vai aparecer como derivada, ¿sí? Do produto do fator integrante vezes y. Y por otro lado, teríamos factor integrante multiplicado por f de x, ¿no? Factor integrante multiplicado por f de x. ¿Sí? Sustituimos. Aquí ficaría x al cuadrado veces y igual a x al cuadrado veces f de x. ¿Quién era f de x? Era 3 sobre x. Entonces esto va a ser 3 sobre x. O sea, aquí tendríamos por un lado x al cuadrado por y, por otro lado tendríamos 3x, y de ahí integramos ambos lados, como estaba comentando para ustedes. Integrando ambos lados, integral corta con derivada, entonces ficará somente lo que está dentro del colchete, x al cuadrado por y igual a integral de 3x, este 3x pasa aquí, ficaría 3x al cuadrado sobre 2 más una constante. Como nuestro objetivo es isodar y, entonces tendríamos que y, que depende de x como función, eso va a ser 3 sobre 2, porque este cara x al cuadrado pasa dividiendo a cada parcela. Entonces ficaría siendo 3 sobre 2 más una constante sobre x al cuadrado. Esa sería entonces la solución de esta EDO. Si tuviésemos alguna condición inicial, daría para encontrar a constante C. ¿Okay? Bien. Entonces, el objetivo consiste en, primeramente escribir a EDO en la forma padrón. ¿Para qué? Para poder identificar quién será P de x y quién será F de x. ¿Por qué? Porque con P de x construimos a función factor integrante. Y una vez que consigamos a función factor integrante, multiplicamos a EDO a ambos lados. O equivalentemente, após multiplicar, iremos a obtener este producto. Por un lado, es igualdad. Por un lado, tendríamos derivada del factor integrante multiplicado por y, derivada producto. Y por otro lado, tendríamos factor integrante multiplicado por la función f de x. ¿Sí? Siempre vamos a obtener eso, siempre. Sustituimos, integramos, ¿sí? Y encontramos la solución. Bien, veamos este otro caso. Entonces, vemos que en este caso, ¿sí? Este problema ya está en la forma padrón, ¿sí? En que la función p de x, que era aquella función que multiplica a y, sería en el caso la función 1, y la función f de x, en el caso sería función exponencial, potencia 3x. Entonces, de ahí construimos a función factor integrante, que en el caso era una función da forma e integral
de p de x, o sea, e integral de un de x, o sea, e potencia x. ¿Sí? Luego, pegamos a función factor integrante, multiplicamos ambos lados la e de o y conseguíamos, por un lado, derivada con respecto a x do producto factor integrante veces y, y por otro lado, factor integrante veces f de x. ¿No? Substituíamos, en el caso tenemos factor integrante que sería e potencia x veces y igual a e potencia x veces f de x, que era e potencia 3x. ¿No? Aquí da para reducir ainda, ¿no? Aquí esto va a ser e potencia 4x. ¿No? Y ahora sí, integrando ambos lados, vemos que integral corta con derivada ficaría entonces o que está dentro do colchete, o sea, e potencia x veces y igual a integral de e potencia 4x de x, que como ya sabemos, eso que está ahí va a ser igual a un cuarto, ¿no? E potencia 4x más una constante. Y como nos queremos y, entonces y como función de x será entonces este e potencia x que está multiplicando pasa a dividir cada parcela, o sea, ya ficaría un cuarto e potencia 3x más una constante sobre e potencia x, o análogamente a constante veces e potencia menos x. ¿Okay? ¿Sí? Aquí cuando dividimos por e potencia x, u e4x e x, cociente de potencias, los exponentes se subtraen, 4x menos x me da 3x. ¿No? ¿Qué más? Aquí te metemos otro caso. Vemos que a e de o no está en la forma parrao, entonces dividimos por x al cuadrado, porque quien está multiplicando y línea es x al cuadrado. ¿No? Entonces dividimos por x al cuadrado. Queríamos obtener por un lado y línea. ¿Sí? Lembrem, meus amigos, que y línea é a mesma coisa que de y de x. É a mesma coisa. Más x sobre x al cuadrado, o sea, 1 sobre x veces y igual a 1 sobre x al cuadrado. ¿No? Donde ahí p de x, a función que multiplica x sería 1 sobre x y a función f de x sería 1 sobre x al cuadrado. Luego, factor integrante va a ser e integral de p de x, o sea, e integral de 1 sobre x de x, o sea, e potencia logaritmo de x, y tal como ya comenté acima, exponencial con logaritmo corto, y solamente fica x. Entonces ese va a ser nuestro factor integrante, x. Luego, multiplicamos el factor integrante a e de o estrela, que está na forma parrao, multiplicamos pela direita e pela esquerda. O produto do factor integrante pela direita, ¿sí? Pode ser reducido como derivada con respecto a x da función factor integrante veces y. Y por otro lado, pela direita, factor integrante por 1 sobre f de x, ¿no? Por 1 sobre x al cuadrado, o sea, factor integrante por f de x. ¿No? O sea, tendríamos por un lado x, y igual a x veces f de x, que sería 1 sobre x al cuadrado, que aquí da para cortar, ¿no? Eso va a ser 1 sobre x, entonces integramos ambos lados, ya falei que integral corta con derivada, ¿sí? Entonces eso quiere decir que por un lado teníamos x por y y por otro teníamos logaritmo de x más una constante, donde ahí a solución será el logaritmo de x sobre x más una constante sobre x. ¿Sí? Sería el problema. ¿No? Bien.
Otra situación interesante, son las aplicaciones. Son las aplicaciones para o caso, sim? Para o caso das EDOs lineares de primera orden. Las EDOs separables son un caso particular de EDOs lineares de primera orden. Entonces, veamos qué es este problema. Sábese que a população, sabe-se que a população de uma certa comunidade crece a uma taxa proporcional ao número de pessoas presentes em qualquer instante. Se a população duplicou em 5 anos, quando ela triplicará? Quando quadruplicará? Bem, o que temos de dados? Temos que, sabe-se que a população de uma certa comunidade cresce a uma taxa exponencial. Então vamos a llamar de sella, ¿sí? Sella PDT. PDT, vamos a llamar de PDT que sea población. ¿Sí? Vamos a llamar población de una cierta comunidad en un tiempo t o en un instante t. En un instante t. ¿Qué sabemos? Sabemos que a população de certa comunidade cresce a uma taxa proporcional ao número de pessoas presentes. Então, na verdade, vamos a melhor chamar de N, número de pessoas. ¿Sí? Vamos a llamar de N, número de pessoas presentes. Porque é o que nós queremos, né? Então, seja N de T, número de pessoas presentes en un instante t. Y está me diciendo que crece uma taxa. Então teríamos que a taxa, derivada de n com respeito ao tempo, sim? A taxa do número de pessoas com respeito ao tempo diz que isso é proporcional, ou seja, k vezes uma constante proporcional ao número, ao número de pessoas presentes en cualquier instante t. ¿Sí? Entonces resulta que nós aqui temos uma equação diferencial. Uma equação diferencial. Aliás, podemos resolver esta equação diferencial. Reparem que esta equação diferencial é, na verdade, uma equação separável. ¿Certo? Que si nós integramos ambos lados, por un lado teríamos logaritmo de n y por otro teríamos kt más una constante. Aplicamos a ambos lados exponencial corta con logaritmo y aquí ficaría simplemente n o n de t. Y aquí tendríamos exponencial de kt más una constante, o sea, exponencial de kt por e potencia una constante, o sea, otra constante que vamos a llamar que vamos a llamar una constante n0 veces e potencia kt. ¿Sí? ¿Por qué llamo de n0? Porque reparen que cuando t vale 0, o sea, un número de personas presentes en la comunidad a principio, cuando t vale 0, ¿qué teníamos? N de 0 sería n sub 0 veces exponencial de 0. Y exponencial de 0 me da 1. Entonces este n de 0 representa a cantidad de personas a principio del experimento, en t igual a 0. ¿Ok? Por eso llamé de n sub 0. Bien. ¿Qué más? ¿Qué sabemos? Sabemos que si a população duplicou em 5 anos. Duplicou em 5 anos. A população duplicou em 5 anos. Quando ela triplicará? Quando triplicará? Ok. Então sabemos, outro pontinho.
sabemos que a população em 5 anos foi o duplo que a população inicial. ¿Sí? Foi o duplo da população inicial. Ou seja, teríamos n de 5. Eso va a ser n sub 0 veces e potencia 5k igual a 2n0. Corta n0 con n0 y vemos que quitaríamos e potencia 5k igual a 2 y consecuentemente aplicando logaritmo a ambos lados tendríamos 5k igual al logaritmo de 2. ¿Sí? ¿Se vio claro eso? Lo que estoy haciendo aquí es aplicamos logaritmo a ambos lados. Logaritmo de e potencia 5k igual a logaritmo de 2. ¿Sí? Y esta potencia pasa para frente. Entonces, eso quiere decir que esto que está aquí es igual a 5k veces logaritmo de igual a logaritmo de 2 y logaritmo y eso es 1. Por ese motivo aquí tendríamos 5k veces 1 igual a logaritmo de 2, o sea, simplemente 5k igual a logaritmo de 2. Y de ahí k sería logaritmo de 2 sobre 5. Guardamos esa información. Como k vale isso, então a solução será da forma n0 vezes e potência kt. Ou seja, daí o número de pessoas será então n0 vezes e potência kt. Ou seja, e potência logaritmo de 2 sobre 5 vezes t. Essa vai ser então, por enquanto, a solução. ¿Qué queremos? Queremos saber para qué tiempo t a populación triplica, para qué tiempo t cuadriplica. Entonces la pregunta ahora es, ¿cuál debe ser el tiempo t para que n de t sea 3 veces a populación inicial, para que triplique? Entonces veamos. N de t es todo esto que está aquí. Entonces tendríamos n0 exponencial del logaritmo de 2 sobre 5 veces t. Eso va a ser 3n0. ¿sí? Cortamos n0 con n0. Vemos que por un lado obtendremos e potencia logaritmo de 2 sobre 5 por t igual a 3. ¿Sí? Igual a 3. Aplicamos logaritmo a ambos lados y de modo que dese este cara. Entonces tendríamos logaritmo de 2 sobre 5 por t, eso va a ser igual al logaritmo de 3 y consecuentemente t va a ser 5 veces logaritmo de 3 dividido por logaritmo de 2. ¿Sí? Bien. Eso es aproximadamente cuánto. A ver, vamos a ver aquí. Sería logaritmo de 3. Logaritmo de 3 veces 5 dividido por 2 logaritmo. Dividido por logaritmo de 2. Eso va a ser aproximadamente 7,92. 92 anos. O tempo estava em anos. ¿Sí? Anos. ¿Sí? Y análogamente, ¿cuál debe ser el tiempo t para que a população ou o número de pessoas seja
4 veces a população inicial, né? Então, de novo, N0 vezes exponencial de logaritmo de 2 sobre 5 por t, eso es igual a 4 n0, cortamos n0, n0, ¿eh? Quitaríamos exponencial del logaritmo de 2 sobre 5 por t igual a 4, aplicamos ambos lados logaritmo, logaritmo por aquí, logaritmo corta con exponencial y solamente desce esa potencia. Teríamos entonces un lado izquierdo logaritmo de 2 sobre 5 veces t igual a 4. Y de ahí t será igual a logaritmo de 4. ¿Sí? Porque fue aplicado a ambos lados logaritmos, ¿no? Bien. Entonces t va a ser igual a 5 veces logaritmo de 4 sobre logaritmo de 2. Eso es aproximadamente, a ver, 5 veces logaritmo de 4 dividido por logaritmo de 2. Eso es exactamente 10 años. ¿Sí? 10 años. Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí? Aquí está entonces a conta, ¿no? Entonces, primera cosa que hicimos aquí entonces el primer desafío que hicimos fue encontrar este K. ¿Sí? Ese fue el primer desafío, ¿no? ¿Y cómo encontramos ese K? ¿no? Usando las condiciones que no teníamos, ¿no? Sabíamos que n de 5 era igual a 2n0, ¿no? que após 5 años el número de personas se duplicaba. Con esa información conseguimos K. Una vez que conseguimos K, y como ya sabemos cómo es la cara de la solución de esta EDO, que estaba aquí, entonces colocamos K aquí, ¿no? Entonces N0 es potencia KT, o sea, E potencia K por T, ¿no? Y aparte de ahí comenzamos a brincar, ¿no? ¿Cuál debe ser el tiempo T para que NT sea 3 veces N0, o sea, para que la población se triplique? ¿O cuál debe ser el tiempo T para que la población se cuadruplique, ¿no? Entonces ya ustedes sería una conta algébrica. ¿Qué más? Un isótopo radioactivo, ¿sí? De chumbo, ¿eh? Decrece a una talla proporcional a la cantidad de presente en cualquier tiempo, ¿eh? Su media vida es de 3,3 horas, ¿sí? Si una grama de chumbo está presente inicialmente, ¿cuánto tiempo llevará para 90% del chumbo desaparecer? Bien, ¿qué tenemos aquí? Un isótopo radioactivo de chumbo decrece, ¿eh? Él decrece a una talla, ¿no? Decrece a una talla proporcional, ¿no? Entonces, eso quiere decir, a ver, entonces eso quiere decir, sella, ¿sí? Sella QDT cantidades, ¿eh? Porque, ¿qué queremos? Eh, queremos saber cuánto tiempo, queremos saber el tiempo para estudiar a cantidad de chumbo presente, ¿no? Entonces, sea que dt a cantidades, sea que dt cantidades de chumbo presente en cualquier instante t. ¿Eh? ¿Qué sabemos? Sabemos que el isótopo radioactivo do chumbo decrece a una talla proporcional a la cantidad de presente. Entonces, sabemos que a talla la cantidad de chumbo con respecto a T es proporcional, ¿eh? Es proporcional a la cantidad de chumbo presente, ¿sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más?
dados. Sabemos que su media vida es de 3,3 horas. ¿Eso qué significa? Significa de que el tiempo necesario para que la cantidad de chumbo se reduzca a mitad es de 3,3 horas. Esa es la media vida, ¿no? La cantidad necesaria de tiempo para que, el tiempo necesario para que la cantidad inicial se reduzca a mitad de la cantidad inicial. Entonces, de aquí ya podemos resolver este problema. Esta es de O separable, ¿eh? Reparen que esto que está aquí es parecido al problema anterior, ¿no? Aquí teníamos un sobre qué de qué igual a k de t que após integra ambos lados. Iríamos a obtener el logaritmo de qué igual a k por t más suma constante, o sea, aplicando exponencial a ambos lados y u exponencial corta con logaritmo, entonces ficaría solamente que de t igual a e potencia kt más c, más como ya explicamos antes, esto sería entonces e potencia c, y e potencia c llamábamos de n0, o que para este caso sería n que sub 0, que sub 0 veces e potencia kt, que representaría a cantidad inicial, ¿eh? Cuando t vale 0, tendríamos que de 0 veces e potencia 0, sería 1. Esto quiere decir que de 0 sería que sub 0, ¿no? ¿Sí? A cantidad inicial, ¿no? Esa entonces es la solución de este problema. Y esta solución me determina la cantidad de chumbo presente en cualquier tiempo t. Como estaba comentando, a vida media o a media vida de 3,3 horas. Eso quiere decir que, y como que de 3,3 horas, ¿sí? O sea, após un tiempo t, após un tiempo 3,3 horas, a cantidad inicial de chumbo se reduce a mitad. Esa es la media vida o vida media. Entonces, usamos esa información, ¿sí? para, para encontrar k, que al principio no sabemos, no sabemos quién será k por enquanto. Entonces, aquí teníamos que sub 0 veces e potencia 3,3k. Eso va a ser que 0 sobre 2. Cortamos que 0 con que 0. ¿Sí? Y por un lado teníamos e potencia 3,3k. Por otro lado 1 sobre 2. Ya falei para vocês, aplican logaritmo a ambos lados. Por un lado tenemos aquí logaritmo de e potencia 3k igual al logaritmo de 1/2, ¿sí? Logaritmo corta con exponencial y solamente fica 3,3. 3,3k igual al logaritmo de 1/2. O sea, k será igual a 1 sobre 3,3 veces logaritmo de 1/2, ¿sí? Que hizo aproximadamente igual a ver, logaritmo de... Eso es aproximadamente menos 0,21. Entonces, de ahí a solución entonces será la forma que 0 veces e potencia kt, menos 0,21 por t, aproximadamente. Bien, entonces eso me representa a cantidades de chumbo en cualquier tiempo t. Ahora sí, ya encontramos k y ahora sí vemos su problema. Si una grama de chumbo está presente inicialmente, ¿ya? Una grama de chumbo está presente inicialmente. Entonces eso quiere decir que, sabemos que la cantidad de chumbo a principio es de 1 grama.
Então, ¿eso qué significa? Eso significará entonces que sub 0 es igual a 1. Entonces ahí que dt será 1 veces e potencia menos 0,21t. ¿Sí? Bien, bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Si una grama de chumbo está presente inicialmente, ¿cuánto tiempo llevará para 90% de chumbo desaparecer? Bien, nós temos uma grama, certo? Então, queremos saber qual será o tempo necessário. ¿Sí? Então, pergunta, qual será o tempo necessário para que a quantidade de chumbo existente sea então do 10% da quantidade inicial, né? Ou seja, 10% que sería 10 sobre 100, o sea, 1 sobre 10, veces 1. ¿Sí? ¿Cuál debe ser la cantidad necesaria para que exista apenas un 10% de una grama? Porque queremos que desaparezca 90, o sea, ¿cuánto va a ficar? Perdón, queremos que desaparezca 90%, entonces ¿cuánto va a ficar? 10%, ¿no? ¿Sí? O sea, 1 sobre 10. Entonces, teríamos e potencia menos 0,21t igual a 1 sobre 10. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Menos 0,21t igual al logaritmo de 1 sobre 10. O sea, t va a ser igual a 1 dividido por menos 0,21 veces logaritmo de 1 sobre 10, que es aproximadamente, sería aproximadamente 10,96. ¿Sí? 96, ¿qué unidades? Horas, ¿no? Horas. ¿Sí? Ese sería un tiempo necesario para que do 100% de una grama se reduzca a 10% de una grama, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Sí? En un problema anterior, entonces, también nuestro primer objetivo fue encontrar ese K, ¿no? Ese K que representa la constante proporcionalidad, ¿sí? Entre la taxa y un número de, o caso, la cantidad de presente de chumbo, ¿no? ¿Sí? Ahí encontramos K, ¿no? De modo que ya encontramos a cara de la solución y a partir de ahí nada más respondíamos a la pregunta. ¿No? Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Inicialmente había 100 miligramos de una sustancia radioactiva presente. ¿Tá? Sustancia radioactiva. Entonces, de nuevo, ¿no? Sella que dt cantidad de sustancia radioactiva. Cantidad de sustancia radioactiva en cualquier instante t. Ya sabemos que de 0, o sea, inicialmente, ¿sí? Inicialmente significa que de 0, cuando el experimento recién inicia, tiempo 0, nos tenemos 100 miligramos, ¿no? De sustancia radioactiva. ¿Qué más sabemos? Sabemos que após 6 horas a masa disminuyó 3%. Entonces, sabemos que após 6 horas disminuyó 3%, de modo que após 6 horas fica 97% da 100 miligramos. ¿No? ¿Qué más?
si a taxa de decrecimiento es proporcional a la cantidad de sustancia presente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que a taxa, ¿sí?, de Q es igual a K veces Q. Encontre la cantidad necesaria após 24 horas. Bien, ya sabemos cómo es la cara de solución, ¿no? Entonces, aquí vemos que la cara de solución era que de 0 veces E potencia KT, ¿eh? ¿Sí? E potencia KT, ¿eh? Ya habíamos resolvido ese problema anteriormente, ¿eh? Bien, ¿qué más? Y sabemos que de 0 vale 100. Entonces, esto que está aquí va a ser igual a 100 veces E potencia KT. ¿Qué más? Sabemos que cuando u tiempo es 6, esta es la cantidad, ¿eh? ¿Sí?, que representa 97 miligramos, ¿eh? Entonces, y como que de 6 es igual a 97, entonces quitaríamos que de 6 sería 100 veces E potencia 6K igual a 97, o sea, tendríamos E potencia 6K igual a 97 sobre 100. Aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿sí? Entonces ficaría 6K igual al logaritmo de 97 sobre 100 y consecuentemente K será igual a 1/6 veces logaritmo de 97 sobre 100, que hizo es aproximadamente, ver, 96. Hizo aproximadamente menos 0,0051, ¿sí?, aproximadamente, ¿eh? Entonces, de ahí a cara da solución será entonces 100 veces E potencia menos 0,051t. Ok. ¿Qué más? ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos ahora? Queremos eh, saber la cantidad de chumbo, ¿no?, após 24 horas. Entonces, ¿qué pasa con la cantidad após 24 horas? Pues será 100 E potencia menos 0,051 veces 24. Eso va a ser aproximadamente, a ver, eso va a ser aproximadamente 88,53 miligramos de chumbo. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Determine a media vida, ¿no? Determine a media vida da substância radioactiva do problema anterior, do chumbo. Então, ele quer saber qual deve ser o tempo t, para que a quantidade sea a quantidade inicial dividido por 2. Lembrando que tínhamos 100 a princípio, ¿no?, 100 miligramos. Entonces, queremos que ahora exista 50 miligramos, ¿sí? Porque pasado 24 horas estamos con 88 miligramos. Entonces, ¿cuál debe ser el tiempo para que se reduzca a 50? Entonces, veamos. Bien, que de t vimos que eso era 100 veces, ¿no? Eso era entonces 100 E potencia menos 0,051 por t igual a 50, ¿sí?
ahí cortamos 100 con 50. Entonces diríamos e potencia menos 0,051t igual a 1 sobre 2. Aplicamos logaritmo menos 0,051t igual a logaritmo 1 sobre 2 y consecuentemente t será 1 sobre menos 0,051 veces logaritmo de 1 medio, ¿no? Eso es aproximadamente 135,91 horas. ¿Sí? Solo con 24 horas que se reduce a 88. Ya con 135 horas ya se reduce a 50 gramos. ¿No? Iniciar 100 gramos se reduce a 50 gramos. ¿No? Bien. ¿Qué más? Un termómetro, ¿sí? He retirado de dentro de una sala y colocado do lado de fora em que a temperatura é 5 graus Celsius. Após um minuto, o termômetro marcava 20 graus. Após 5 minutos, marca 10. Então, qual é a temperatura da sala? Esto que está aqui é um problema de resfriamento, ¿sí? A EDO que modela o problema de resfriamento era o seguinte, né? Derivada de T temperatura, ¿sí? Sella T denota a temperatura. Temperatura en cualquier tempo T. Então, o que decía a lei de resfriamento? Decía que a taxa da temperatura con respecto ao tempo, isso era proporcional a temperatura menos a temperatura ambiente ou a temperatura do medio. ¿Sí? Vamos a colocar eso aquí también. TM, temperatura do medio ambiente. Temperatura do medio ambiente. ¿Eh? Bien, entonces tenemos el resfriamiento, ¿sí? Vemos que un termómetro es retirado de dentro de una sala y colocado do lado de fora em que a temperatura é 5 graus Celsius. Essa seria então a temperatura ambiente, né? 5 graus Celsius. Então, teríamos que esto vai ser igual a K, constante de proporcionalidade, de T menos 5. ¿No? Essa vai ser então a EDO que debemos resolver. É uma EDO separável, ¿sí? También é linear, se pueden resolver usando factor integrante. Acho que fica más fácil aquí vía variables separables. Aquí tendríamos 1 sobre t menos 5 de t igual a k de t, que si integramos ambos lados, iríamos a obtener logaritmo de t menos 5 igual a kt más suma constante. Aplicando exponencial a ambos lados, tendríamos que t menos 5 igual a teríamos e potencia kt más c, o sea, e potencia c, y ese llamamos t0. ¿no? Entonces aquí teríamos t0 veces e potencia kt, y isolando vemos que a temperatura será 5 más temperatura inicial t0 veces e potencia kt. ¿Sí? Bien, ¿qué sabemos del problema? Após un minuto, o termómetro marcava 20 graus Celsius. Ok. Então, sabemos que após un minuto, o termómetro marcava 20 graus Celsius. Né? Então, usamos essa informação. Quando t for igual a 1, teríamos 5 mais t0 veces e potencia k igual a 20, ou seja, t0
e potencia k igual a 15. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, vamos a guardar esa información. Vamos a llamarle ecuación número 1. Por otro lado, após 5 minutos, a temperatura será 10. Então, por outro lado, a temperatura após 5 minutos era de 10 graus Celsius, né? Então, de novo, substituímos na solução quando t vale 5. Então, ficará 5 igual a 5 mais T0, ¿sí? T0, ¿eh? 10, ¿no? Marcaba 10, ¿no? T1, T5. Eso. Aquí teníamos 5 más... ¿Dónde está? Aquí está nuestra solución. Esa es nuestra solución. Cuando t vale 5, teníamos 5 más T0. 5 más T0 veces exponencial de K por 5. 5K. E eso debe ser igual a 10. O sea, T0 veces E potencia 5K igual a 5. ¿Sí? Llama eso de ecuación número 2. Entonces, de 1 y 2 juntamos. De ahí podemos dividir. Dividir 1 y 2. Por un lado tenemos T0 veces potencia K igual a 15. Y por otro lado tenemos T0 E potencia 5K igual a 5. Entonces dividimos, corta T0 con T0, 5 y 15, 3. Entonces aquí ficará E potencia menos 4T igual a 3. ¿Sí? Porque aquí tenemos K dividido por E5K. E5K pasa como subtrayendo, ¿no? K menos 5K menos 4K. ¿no? Entonces vemos que aplicando el logaritmo a ambos lados, vemos que menos 4 es igual al logaritmo de 3, o sea, K es igual a menos un cuarto logaritmo de 3. ¿Sí? Bien, tenemos menos un cuarto logaritmo de 3, que es aproximadamente menos 0,275. Entonces tenemos ese K. Entonces tenemos que K es aproximadamente menos 0,265. Y con ese valor de K podemos usar cualquier ecuación 1 o 2 para encontrar T0. Usamos, por ejemplo, primera ecuación, ¿no? ¿Sí? Y como T0 veces E potencia K era igual a 15, ¿sí? Entonces teníamos T0 E potencia menos 0,275 igual a 15. Y de ahí vemos que T0 será 15 veces E potencia 0,275. O sea, aproximadamente 19,74. Así, acá era la solución da temperatura, ¿no? Cualquier tiempo T era 5 más T0, o sea, 19,74 veces E potencia menos 0,275 por T. ¿Sí? ¿Y qué ele quer? Ele quer qual é a temperatura da sala. Né? Reparem que o termômetro é retirado dentro de uma sala. Né? Quer dizer que a princípio o termômetro estava marcando uma medida. Né? Então, ele quer saber qual é a temperatura quando T é igual a 0.
¿sí? Donde ahí, a temperatura, cuando T é igual a 0, sería 5 mais 19 C4 vezes E potência 0, ou seja, 5 e 19, 24 C4. Seria então a temperatura da sala, né, antes de que o termômetro seja retirado para o exterior. Bem, finalmente, temos o caso deste problema, que dice o seguinte, né? Uma força eletromotriz, ¿sí?, de 30 volts é aplicada a um circuito em série LR, né? Em série LR, no qual a indutância é de 0,5 Henry e a resistência 50 ohms. Encontre, então, a corrente. Se I de 0 é igual a 0, determine a corrente quando T tende ao infinito. Bem, então este é um sistema LR, sim? A lei, né, que modela esse tipo de problemas é dado pela segunda lei de Kirchhoff, né? Segunda lei de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Y qué es segunda ley de Kirchhoff? Básicamente dice que a inductancia, L veces DI dt, ¿sí?, mais a resistência vezes a corrente I, será igual à força eletromotriz. Ok? Bem, então essa seria então a lei, a equação diferencial que define este fenômeno. O que nós temos no problema? Uma força eletromotriz de 30 voltios. Então, vamos a colher nosso problema. Temos uma força eletromotriz constante de 30 voltios. ¿no? É aplicada a um círculo em série LR, ok, no qual a indutância é de 0,5 Henry. Ok, a indutância é de 0,5 Henry e a resistência será de 30 Henry e 30 ohms, ¿sí? Omega, né? Ohms. Então, encontre a solução, I de t. Se I de 0 é igual a 0. Então, I de 0 é 0. Bem, então com esses dados, vemos que nosso problema seria da forma 0,5 vezes DI sobre dt mais a resistência, que seria 30 vezes I, igual a força eletromotriz, 30. Né? Esta é uma EDO linear, uma EDO linear de primeira ordem, ¿sí? Porém não está na forma padrão. Né? Então, colocando na forma padrão, no caso dividindo por 0,5 ou multiplicando por 2, né? Isso vai ser DI dt mais 60i igual a 60. Né? Então, daí vemos que P de t seria 60, a função que multiplica a I, e F de t seria também 60. Né? ¿Sí? Esto que está aqui seria da forma DI, forma padrão. Né? P de TI mais, na verdade, igual a F de I. Bem, o que fazíamos agora? Fator integrante, né? Fator integrante era uma função, no caso agora que depende de t, é integral de P de t dt, ou seja, é integral de 60 dt, ou seja, é potência 60t. Daí, após multiplicar o fator integrante a ambos lados na EDO, conseguíamos derivada con respecto de t
da função fator integrante vezes, no caso, variável I de corrente, né? I igual a fator integrante vezes f de t. Ou seja, derivada e potência 60t vezes I igual a e 60t vezes f de t. ¿Qué sería f de t? Era 60. Integrando ambos lados, integral corta con derivada, teníamos 60, seríamos e potencia 60t por i igual a integral de e potencia 60t, y eso va a ser 1 sobre 60. Por 60, corta, se multiplicará, que ficará 60 veces 1 sobre 60 e potencia 60t más una constante, ¿no? O sea, e potencia 60t veces i, corta 60 con 60, e potencia 60t más una constante. Dividimos y vemos que i de t será corta, que fica 1 más una constante sobre e potencia 60t. Só que nós temos uma condição inicial. E como a corrente i de 0 es 0, entonces vemos que 0 va a ser igual a 1 más una constante sobre 1, donde ahí se vale menos 1. ¿no? Entonces, así, a solución que determina a corrente I en cualquier tiempo t será entonces 1 menos 1 sobre e potencia 60t. ¿no? O sería eso. ¿no? Entonces sería a solución. ¿Qué que ele quer agora? Ele quer... Estes problemas também misturam com questões de cálculo, né? Determine a corrente com a t va para infinito. Então, o que passa com esta corrente quando t va para mais infinito? Pues seria nada más calcular o limite de esta função quando t va para más infinito. No caso, esto va para 0 y consecuentemente sería 1. ¿Sí? Ok, mis amigos, vamos a parar por aquí, ¿sí? Y hasta más. Chao.